Muy buen día a todos, bienvenidos. ¿Pueden confirmarme que logran escucharme correctamente? Buen día, ingeniero, ¿todo bien? Ok, muchas gracias. Muy bien, si recuerdan, para esta sesión había quedado como una tarea, como una actividad, el poder investigar lo que es el uso de las notaciones. Antes de iniciar con la sesión de hoy, quisiera saber si tuvieron la oportunidad de investigar algo al respecto. Con respecto a las notaciones infijas, prefijas y posfijas, y que ahondemos el tema eh, antes de iniciar con la sesión. Entonces, ¿ustedes me dicen? ¿Tuvieron la oportunidad de investigarlo? ¿O se les olvidó? Se me olvidó. Se le olvidó. Brandon Chiroy se le olvidó la actividad para el día de hoy. ¿Y los demás? También Ever también se le olvidó. ¿Alguien más? estábamos bastante concentrados en los parciales Ah, me imagino, sí pues, por supuesto. Vamos a ver, también Josías. Ok, entonces no tuvieron la oportunidad de investigarlo, de acuerdo. Vamos a iniciar entonces con el tema y a lo largo de esta vamos a ir resolviendo las dudas. Voy a mostrarles mi pantalla. Bueno, aquí tenemos entonces las notaciones. Lo que vamos a ver el día de hoy son las notaciones infijas, prefijas y posfijas. Esto es para específicamente el uso de compiladores. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda al respecto, en el momento que usted lo considere, puede activar su micrófono de preferencia y poder pues hacer la consulta que tenga en ese momento. Vamos a ver las notaciones y algunos algoritmos de conversión. Entonces, antes de iniciar con el tema, vamos a ver las notaciones infijas, prefijas y posfijas en el uso de compiladores. Dice que las notaciones posfijas y prefijas son una técnica muy utilizada en los compiladores para representar los cálculos matemáticos de una forma mucho más simple y con ello un mejor rendimiento en tiempo de ejecución. Entonces, en este caso, nosotros como seres humanos utilizamos las notaciones infijas. Esta es la forma normal como nosotros venimos a representar una notación. Sin embargo, los computadores
lo hacen de una forma un tanto diferente. Ellos utilizan de una forma más común una postfija o una prefija. Y esto lo hacen con el fin de que la actividad sea más simple para ellos y el rendimiento sea más óptimo en el tiempo de ejecución. Esta sería la forma natural de verlo. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que en la primera dice prefijas, o sea, es antes de, y la otra dice postfijas, significa después de. Entonces, esto es algo que vamos a ver en este punto. Tenemos la primera, la infija. Dice que es la expresión o notación infija. Es la forma más común que utilizamos para escribir expresiones matemáticas. Estas notaciones se refieren a que el operador está entre los operandos. Y de esta forma, pues podemos tener aquí un ejemplo. Podemos visualizar en el mismo que en este punto tenemos el operador. En este caso es el operador de multiplicación, el operador de suma. Está en medio de los operandos. Este sería el primer operando. Este sería el segundo operando. Y este sería el tercer operando. No sé si alguien tiene alguna pregunta con eso. ¿O está claro? ¿Sí? Por el momento sí. Va, perfecto. Ahora bien, entonces, esta es la forma como nosotros lo entendemos o lo analizamos. Y es la forma común o normal, digámoslo así. Ahora bien, un compilador lo que hace es cambiar los parámetros que corresponden a esta. Y alguno de estos métodos es prefija. Dice que la expresión prefija, nos damos cuenta en este nombre, pre es algo que está antes de, nos indica que el operador va antes de los operandos. Los operandos conservan el mismo orden que la notación infija equivalente. No requiere de paréntesis para indicar el orden de precedencia de operadores, ya que es una operación. Se evalúa de izquierda a derecha hasta que encontremos el primer operando seguido inmediatamente de un par de operandos. Entonces, esta vendría a ser la primera opción, prefija. Y aquí tenemos un ejemplo. Notación infija, tenemos los operandos, ¿sí? Y tenemos el operador, este está en medio. Si nosotros pasamos esto de infija a postfija, a prefija, perdón, nos va a quedar de la siguiente forma. Primero el operador y luego los dos operandos juntos. ¿Está claro eso? Inge. Perfecto. Entonces, esta sería la primera forma. Y la segunda forma sería postfija. Dice, como su nombre lo indica, se refiere a que el operador ocupa la posición después de los operandos. No utiliza paréntesis, ya que no es una operación ambigua. Y aquí tenemos nuevamente un ejercicio o un ejemplo de este tipo de notación. Tenemos una notación infija, C menos D, con dos variables. Tenemos el operando, los operandos, que en este caso sería C y D, y el operador que vendría a ser C. Al ser esta postfija, es decir, después de, se va a colocar C, D y el signo menos al final, indicando de que estas operaciones, estos operandos C y D deben ser restados. Este sería el ejemplo. No sé si está claro.
Ok. Vamos a ver. Entonces vamos a ver esto. Entonces tenemos en este caso los algoritmos de conversión. Tenemos en este punto lo que es una infija. 5 por 4 más paréntesis, paréntesis 7 dividido 2. Cerramos paréntesis menos 3. Cerramos paréntesis y es la notación normalmente utilizada. Es la común, digámoslo así. Tenemos en este caso la prefija, donde es más por 5, 4 menos dividido 7, 2, 3. Los operadores van antes que los operandos. Y la última, que es la postfija, 5, 4 por 7, 2 dividido 3 menos más. En este caso, el operador va después de los operandos. Aquí existe una tabla de prioridades con respecto a al operador. Podemos apreciar que en este caso la potencia es el que tiene el mayor grado para prioridad. Después sigue la multiplicación, la división, la suma, la resta y obviamente el paréntesis. El paréntesis va a ser principal, una prioridad de 5 en este caso, para poder trabajarlo. Es decir, todo lo que esté dentro de un paréntesis se va a operar antes que cualquiera de los demás operandos. Tenemos en este ejemplo las reglas. Dice que tenemos cuando es igual, la precedencia cambia. Cuando es mayor, la precedencia se agrega a la pila. Cuando es menor, la precedencia se saca a los operadores de un push y se agrega a una pila. Y cuando hay un cierre de paréntesis, lo que se debe hacer es vaciar la pila. Si es número, se lleva a una pila de salida. Si es operador aritmético, se lleva a la pila de operadores. Si es paréntesis cerrado, saca de la pila de operadores a la pila de salida. Y si no hay nada que analizar en este punto, lo que vamos a hacer es vaciar la pila de operadores a la pila de salida. Entonces, en esencia, estos son los puntos o los ejercicios principales, las reglas principales tomadas en cuenta de este ejemplo. Entonces, vamos a ver. Voy a transferirles por este medio un video. ¿Me confirman que lo logran visualizar? Para que lo podamos comparar con lo que hemos desarrollado. Podemos apreciar en este punto que tenemos una expresión infija y lo que vamos a hacer es trasladar de esta expresión infija a una expresión prefija. Algo importante que definía este método era que para poder generarlo iba a empezar de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, para este ejemplo en específico, pues obviamente vamos a empezar de este lado. Vamos a empezar con el paréntesis. Si nosotros visualizamos tanto las reglas como la prioridad de los operandos, entonces vamos a ir agregando
en dos pilas los datos que vamos a ir procesando. Ok, entonces vamos a ver. Entonces vamos a empezar. Entonces, como lo vamos a leer de derecha a izquierda, vamos a empezar con este primer operando. Vamos a tener una pila que es una salida, que es esta de aquí, y vamos a tener nuestra pila también de operadores, ¿sí? Entonces, lo primero que encontramos en este punto es el paréntesis. En este paréntesis lo vamos a agregar de forma específica en este espacio. Solo permítanme modificar el diseño, ¿sí? Entonces hay un paréntesis de cierre. El segundo valor que encontramos es un número y este número lo vamos a colocar directamente en nuestra salida. Vamos a colocar aquí el número 3. 3, ¿sí? Esas son nuestras dos pilas, la pila de salida y la pila de operadores. Si continuamos, podemos apreciar que el carácter que vamos a leer en este caso es el número menos. Así que lo vamos a agregar a nuestra pila de operadores. ¿Sí? Continuamos y podemos apreciar que nuestro siguiente carácter es un paréntesis nuevamente. Así que también lo agregamos a la pila de operadores. Y seguidamente tenemos el número 2. Al ser un valor, pues lo vamos a agregar directamente a nuestra salida. Quedando de esta forma. Continuamos el recorrido y vamos a encontrar en este punto que hay un signo de división. Por lo tanto, lo agregamos también a nuestros operadores. En el siguiente recorrido vemos que es un 7 y este 7 entonces lo vamos a agregar a nuestra salida. Continuamos y nos encontramos el signo de cierre. Es importante tomar en cuenta que tanto en postfija como en prefija no existen los operadores de paréntesis, ¿sí? Y lo que podemos apreciar en las reglas es que al encontrar un operador de cierre, lo que vamos a hacer es vaciar la pila. Entonces, en este caso, nosotros tenemos estos operadores aquí. Los voy a marcar de un color diferente. Aquí encontramos apertura y cierre para los dos. Y lo que vamos a hacer entonces es trasladar lo que está dentro de estos operadores a esta pila. Entonces le ponemos el signo de diagonal. Y obviamente, pues tenemos que venir y borrar esos datos. Hemos vaciado nuestra pila. Continuamos con esto y lo que vamos a encontrar seguidamente es otro paréntesis. Vamos a colocarlo aquí. Y nos damos cuenta que con este paréntesis pues ya hemos llenado este espacio una vez más, por lo que procede en este sentido a sacar el operador. Nos queda de esta forma, lo voy a colocar aquí y seguidamente vaciamos la pila. Continuamos y tenemos el signo más. Me voy al siguiente, es el número 4, lo voy a colocar en este espacio. Tenemos un operador de multiplicación, lo voy a agregar a mi pila.
Y luego tenemos el número 5. Entonces voy a agregar el número 5 a mi salida. Y luego, pues ya no tengo más operadores. Ya no tengo más operadores, más expresiones que leer, más caracteres que leer dentro de la expresión. Y esto indica que si no hay nada que analizar, se debe vaciar la pila operadores a la pila de salida. Entonces, como aquí tengo dos operadores, lo que voy a hacer es vaciarlos. Obviamente, como es una pila, voy a sacar primero el de multiplicación y lo voy a colocar acá. Y luego el de suma y lo voy a colocar acá. Y de esta forma es como me queda la respuesta para una expresión infija a una prefija. El resultado entonces final sería más por 5, 4 menos diagonal 7, 2 y 3. Y este sería el resultado final. No sé si alguien tiene alguna duda con esto o algún comentario. Hasta el momento todo bien, ingeniero. Ok, perfecto. Voy a transferirles este primer ejercicio para que lo puedan visualizar. Ahora la pregunta específica es ¿si les salió el mismo resultado a ustedes? En mi caso sí, ingeniero. Ok, perfecto. ¿Los demás me pueden confirmar? En mi caso no me salió, pero ahorita sí entendí que Ah, muy bien, perfecto. Esa es la idea, que por lo menos podamos entender la forma de resolverlo. A veces viendo un video se puede comprender bien, sin embargo, no está de más poder repasarlo, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora bien, tenemos la segunda opción. Esta es de una expresión infija a una expresión posfija. Para el efecto de este ejercicio, pues vamos a utilizar la misma expresión, la expresión que tenemos en la parte de arriba, y vamos a generar esa actividad. Solo que aquí me quedó este mal. Vamos a ver. Este se fue. Lo tenemos entonces aquí. Y en este caso, nuestro resultado va a ser una pila, pero va a ser una pila horizontal, por decirlo de una forma. Y la otra, donde vamos a colocar los operandos, la vamos a hacer con una pila normal. ¿Sí? Entonces, en este caso, si empezamos la lectura de la expresión de izquierda a derecha, como se hace de forma normal. Entonces, en este caso encontramos el número 5 y esto lo vamos a pasar directamente a nuestro resultado. ¿Sí? Continuamos la lectura y encontramos el operador de multiplicación. Lo voy a agregar a mi pila. Solo
Voy a colocarlo así. Multiplicación, ¿sí? El siguiente carácter que va a leer es el número 4. Lo voy a agregar directamente a mi resultado. Y para el efecto de esta, tenemos en este caso un operador de suma, el cual voy a agregarlo a este punto. Al tener un operador de suma, voy a verificar cuál es el de mayor prioridad y este va a ser el que yo voy a trasladar a mi salida. En este ejercicio, pues el de mayor prioridad obviamente es la multiplicación, por lo tanto voy a sacar el de multiplicación y voy a dejar únicamente el de suma. De esta forma, continúo con la lectura. Me aparece un paréntesis, que es el primero de apertura. Continúo con la lectura, me aparece otro paréntesis de apertura, lo agrego. Luego tengo el siguiente valor, que es un 7. Continúo y me aparece el signo de división. Continúo, me aparece el número 2, lo agrego a mi resultado. Continúo y encuentro un signo paréntesis de cierre. Y entonces, al tener estos datos de esa forma, pues voy a vaciar otra vez mi pila con estos 3 resultados, sin incluir los paréntesis, obviamente. Voy a agregar el signo de división y voy a vaciar la pila. ¿Sí? Continúo la operación. Me aparece un signo menos. El siguiente carácter es un 3. Lo agrego. Y finalmente tenemos un cierre de paréntesis. Y esto hace que nuevamente tenga que vaciar el contenido, que en este caso sería un menos. ¿Sí? Y si continúo la lectura, pues ya no tengo más caracteres que leer. Y si recordamos las reglas, cuando ya no hay caracteres por leer, lo que se hace es sacar todos los operandos que se encuentren en la fila. Entonces, al final me va a quedar el signo más. Y entonces el resultado final de este ejercicio sería 54, 5, 4 multiplicado 7, 2, dividido 3, menos y más. Esto recordemos que es una expresión infija y esto lo estamos pasando a una posfija. Nos podemos apreciar que el resultado está correcto si es posfija porque van a ver primero los operandos y luego el operador. Y este sería la respuesta para el segundo ejercicio. Le transfiero también por este medio la respuesta encontrada en este ejercicio. Ahora mi pregunta es, ¿está correcto los dos? ¿Tienen bien los dos ejercicios? ¿O tienen alguna duda?
Solo una posfija, Inge, es una pregunta. Mande. Por ejemplo, en el primer operador, que sería el de la multiplicación, no quedaría hasta el final, ya que no se encontraría ningún paréntesis. Entonces, no se agregaría hasta el final. En eso tengo duda. Vamos a ver. En este, ¿verdad? Así es. Cuento. No, no quedaría hasta el final. Porque la operación para esta multiplicación es específicamente para estos dos operandos es la multiplicación. Por eso es que es posfija. Entonces, el resultado de esta operación es la que va para los antecedentes. En este caso, el 5 y el 4. Por eso es que se coloca en este punto. Ah, ya, ya. Gracias, Inge. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, ingeniero. Muy bien. Entonces, este sería el tema que corresponde a infija, posfija y prefija. Y estos serían los ejercicios. Vamos ahora a conocer un nuevo punto, que es el concepto de árboles, y el cual pues también tiene cierta relación con lo que se va a trabajar. Podemos ver el concepto de árboles. Dice que un árbol es una estructura de datos no lineal en la que cada elemento nodo tiene un único elemento anterior denominado padre y puede tener más de un elemento siguiente, los cuales se denominan hijos del nodo. Los árboles representan las estructuras no lineales y dinámicas. No lineales, puesto que en cada elemento del árbol puede seguirle varios elementos. Dinámicas, puesto que la estructura del árbol puede cambiar durante la ejecución de un determinado programa. En este caso tenemos algunos ejemplos correspondientes a árboles, los cuales probablemente hemos utilizado a lo largo de nuestra vida. Y estos se pueden utilizar, por ejemplo, en árboles gramaticales para el análisis de oraciones. Por ejemplo, tenemos una oración y las vamos a dividir en sujeto, predicado, en verbo, en artículos y demás partes de una oración. Tenemos árboles genealógicos, eh, con lo que está la relación o el parentesco de los familiares, la estructura jerárquica de una organización, la organización de ficheros en directorios, carpetas según una estructura en árbol. Esto se utiliza generalmente en sistemas operativos como Windows o Linux, el desarrollo de algoritmos y también para el proceso de recuperación de información. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de este tipo de árboles. El siguiente dice las características, relación entre nodos. El que está por encima se le denomina nodo padre o padre, y el de abajo se definen como nodos hijo. El nodo raíz es el que no tiene padre. Los nodos hoja son aquellos que no tienen hijos, es decir, los que están en la parte inferior. Como en este ejemplo, este sería un nodo hoja porque no tiene descendientes, y este vendría a ser un nodo raíz porque no tiene padres, no descienden de alguien más. Los nodos hermanos son aquellos que comparten padre. En este caso, para este ejemplo, estos vendrían a ser nodos hermanos porque tienen el mismo origen o padre.
Un nodo anterior es aquel que tiene hijos. En caso contrario, se dice que el nodo es exterior. Y la profundidad de un nodo es el número de relaciones padre-hijo que hay que seguir entre el nodo y la raíz del árbol. Estas son algunas características. Un nivel es un conjunto de nodos que se encuentra a la misma profundidad. La altura de un nodo es el número de relaciones padre-hijo que hay que seguir entre el nodo y sus descendientes más lejanos. Se llama estructura de árbol a la altura de la raíz. Un subárbol es un nodo de un árbol junto con todos sus descendientes. En este caso, aquí sale una estructura y de este sale una nueva. Este vendría a ser un subárbol. Y un árbol parcial que contiene únicamente algunos nodos del árbol original. Los recorridos de un árbol. Dice que en este caso existen varios tipos de recorridos. Se llama recorrido de un árbol al orden establecido en el que se deben visitar los nodos de un determinado árbol. Existen varios tipos de recorridos, donde los más comunes son los siguientes. El preorden. Vamos a empezar con el nodo raíz. Vamos a ir a hijos del lado izquierdo. Y luego vamos a pasar a hijos del lado derecho. El inorden empieza con los hijos izquierdo, luego pasa a raíz y luego a los hijos de la derecha. El posorden empieza con el hijo izquierdo, luego los hijos derechos y finalmente va hacia la raíz. Hay otra opción que es por niveles, donde todos los nodos de un nivel de izquierda a derecha pasan al siguiente nivel. Vemos aquí el recorrido preorden. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Y para un recorrido en preorden, este sería la forma en que se recorre el árbol. Podemos ver que empieza con A, luego se pasa a B, luego se pasa a E, va a F, de F pasa a G, de G pasa a H, de H pasa a Q, de Q pasa a J, de J pasa a K, de K regresa a I, luego este pasa a C, de C pasa a D, de D pasa a L, de L pasa a M, de M pasa a N, y luego pasa a O, y finalmente llega hasta P. Si se dan cuenta, el preorden, tal y como lo indica aquí, va de un nodo raíz y primero avanza a un hijo izquierdo y luego a los hijos del lado derecho. Tenemos el segundo ejemplo, el recorrido en orden. Tenemos el mismo árbol y su recorrido aquí pues es un poco diferente. Empieza con F y va avanzando hasta llegar a P. El posorden también empieza desde F su recorrido y va avanzando hasta llegar al nodo raíz. Árboles binarios, dice, un tipo de árbol habitual y de gran utilidad es llamado árbol binario, que permite que un nodo tenga al menos dos hijos. Un árbol binario es un árbol vacío o bien un nodo raíz con subárboles formados por árboles binarios a la derecha y a la izquierda. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, hay un nodo raíz. Este nodo raíz se divide en dos hijos y estos a su vez se dividen nuevamente en dos hijos cada uno. Y así sucesivamente. Este mismo nodo puede ir dividiéndose en dos hijos
o en 1, dependiendo el esquema. Tenemos en este ejemplo tipos de árboles binarios. Árboles binarios, implementación con celdas enlazadas, los iteradores, árboles de expresiones, árboles binarios de búsqueda, los ABB, árboles binarios de búsqueda balanceada, ABL, y los árboles parciales ordenados, también conocidos como APO. Árboles de expresiones son árboles que representan expresiones en memoria. Todos los operadores tienen 2 operandos. La raíz puede contener el operador, el hijo izquierdo, operador 1, el hijo derecho, operador 2. Entonces, este es un ejemplo de un árbol de expresiones. Ustedes pueden apreciar que tenemos una variable A y una variable B. Y en este caso, el operador. Aquí hay otro ejemplo de ese mismo tipo. Tenemos una operación. Podemos apreciar que en este caso la multiplicación es una suma A más B multiplicado por C. Entonces lo que hacemos es dividir o seccionar esa expresión. Y entonces este viene a ser nuestro nodo raíz, el cual colocamos aquí. Del lado derecho vamos a colocar lo que está a la derecha, que en este caso es la letra C. Y del lado izquierdo vamos a colocar lo que esté del lado izquierdo. En este caso la operación sería A más B. Al dividirla nos queda el signo más como un nodo raíz y la expresión A y B como los hijos de esos nodos. Okay. Entonces les voy a transferir un ejemplo, un ejercicio, un video, perdón. Que explica un poco más este mismo tema. Vamos a dar un lapso de tiempo para que ustedes puedan visualizar el mismo. Son las 12:20. Más o menos a las 12:35 hacemos un pequeño ejercicio para reafirmar el tema de lo que son los árboles. ¿Me confirman que tienen acceso al video? ¿Sí tienen acceso al video? Ok, perfecto. Entonces vamos a dar el tiempo para que lo puedan visualizar y luego, al igual que el ejercicio anterior, pues vamos a hacer un ejercicio respecto a esto. Algo importante a tomar en cuenta para la resolución de un árbol de expresiones es nuevamente la jerarquía que tienen los operadores. Entonces, a una forma de resumen, vamos a decir que la potencia la vamos a leer de derecha a izquierda. Lo que es la multiplicación y la división tienen el mismo orden de jerarquía y se lee de izquierda a derecha.
Y finalmente tenemos la resta y la suma. Voy a agregarle aquí una coma solo para diferenciarlo. Es exactamente igual, se lee de izquierda a derecha. Entonces, si nosotros vemos esta expresión, ¿cuál sería la operación que tiene menos jerarquía? ¿Alguien me puede indicar? ¿Sería la suma? O la resta. Muy bien. Entonces aquí tenemos los operadores con menor jerarquía, que en este caso es una suma y una resta. Si vemos los demás, pues son multiplicaciones y divisiones, entonces tienen una jerarquía pues más amplia. Ahora bien, en este punto vamos a buscar el de menor jerarquía. Entre suma y resta, ¿cuál sería el de menor jerarquía? ¿Sería la suma? No, es al revés. Sería la resta. Por eso dice aquí, primero de izquierda a derecha, resta primero y luego sumamos. ¿Está eso claro? Sí, ingeniero. Yo de primera entendí que era leer las expresiones de izquierda a derecha, pero dentro de la expresión original. Ok. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta esto, entonces nuestro nodo va a tener esta operación. ¿Cómo se le llama a este nodo? Nodo raíz. Nodo raíz, exactamente. Entonces, de este lado vamos a tener 5 multiplicado por 4. Ahí creo que era, sí, 4. Y del otro lado vamos a tener la otra expresión. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar. En el video aparecía de que eran con cuadritos que había que hacer los datos. Sin embargo, aquí para hacerlo un poco más sencillo, lo voy a hacer igual con las mismas figuras. Entonces, en este lado voy a tener 5 multiplicado por 4. Y de este lado voy a tener 5 multiplicado por 4 dividido 5 más 3 medios multiplicado por 6. ¿Sí? Entonces aquí ya hice la primera división de las operaciones, tomando en cuenta estos para el lado izquierdo y estos para el lado derecho. Es importante tomar en cuenta de que cada nodo debe contener únicamente un carácter. Entonces aquí, si podemos apreciar, hay 3 caracteres. Está el 5, la multiplicación y el 4. Entonces, lo que vamos a hacer es crear nodos hijo para generar esa operación. Para este punto, entonces el operando en este caso viene a ser la multiplicación. No hay más operandos. ¿Sí? Lo voy a colocar aquí, multiplicación. Y como nodos hijos de este, voy a agregar las operaciones, los operando, perdón, el 5 y el 4. No sé si alguien tiene alguna duda con eso. No, ingeniero. Perfecto. Muy bien. Luego de eso, pues tenemos esta expresión entonces. Voy a borrar estas líneas de aquí.
Y vamos a hacerlo de nuevo. Color de lápiz. Tenemos entonces esta expresión. Y nuevamente vamos a buscar cuál es el de menor jerarquía. La suma. Es correcto, la suma. Entonces, este va a ser nuestro nodo hijo para esta expresión. Entonces nos va a quedar de un lado izquierdo los datos y de un lado derecho los otros datos. Vamos a generarlo aquí. Borramos esto. Y ahora nos vamos aquí. Hacemos el nodo. Y ponemos el operador que es suma. Y entonces, para este de aquí, nos va a quedar de este lado esta expresión y de este lado esta expresión. Voy a intentar remarcarlo con otro color. Esto de aquí, por un lado, y el otro lado, 3 dividido 2 multiplicado por 6. Entonces, si lo vemos de esta forma, vamos a empezar con esta específicamente. Tenemos 3 dividido 2 multiplicado por 6. ¿Y cuál es el signo de mayor prioridad en este caso? ¿La división o la multiplicación? La multiplicación. Es correcto, es la multiplicación. Y entonces este es el símbolo que va a ir aquí. Solo voy a cambiar el color una vez más. Creo que era este. ¿Sí? Entonces nos queda en este punto la multiplicación. Del lado izquierdo nos queda el 6, que lo voy a agregar de una vez. ¿Sí? Y del lado derecho nos queda esta expresión, 3 dividido 2. Como aún hay caracteres, son varios caracteres los que tienen un 3, una división y un 2, tengo que dividirlo nuevamente para que podamos aplicar la operación. En este caso, el signo de división es el que nos va a quedar en este punto. ¿Sí? Y los operandos nos van a quedar abajo. 3 y 2. ¿Estamos? Y entonces, pues básicamente con eso hemos terminado lo que es toda esta operación. Ya tenemos resuelto esto. Nos hace falta esto, esta parte de aquí. Y una vez más vamos a buscar cuál es el operador que tenga menor prioridad en este caso. ¿Cuál sería el de menor prioridad? ¿Cuál sería ese? La división, Inge. La división. Bueno, entonces, solo que me equivoqué de color. Entonces, la división va a estar dada en este punto por el número 5. Y en este por una multiplicación. El cual va a agregar los últimos dos datos, que en este caso es 5 y 4. 5 y 4. Y es de esta forma como nos quedaría
esa operación, ese árbol. No sé si alguien tiene alguna pregunta con eso. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, únicamente para recordarles, la próxima semana es la evaluación del curso, es 12. Entonces, debemos repasar estos conceptos que hemos visto el día de hoy. El uso de prefijo, posfijo, infijo, cómo hacer esta conversión entre esos puntos. También el desarrollo de árboles binarios y obviamente lo que es parte de la teoría que hemos visto en clases anteriores. Es importante tomar en cuenta de que la evaluación tiene un total de 15 puntos para este primer parcial. Entonces, van a venir varios ejercicios. Si pueden repasar estos temas, pues sería idealmente porque van a venir 3 series. Una específicamente con preguntas directas sobre los temas. La segunda son ejercicios de prefijo, infijo y posfijo. Y la tercera, pues, el desarrollo de árboles de expresiones. Voy a detener la grabación en este punto.